Buenos días o buenas tardes. Soy Emili Puig. ¿Dónde estoy? Son las 5 menos hay 20. Bueno. Bueno, soy el autor de la trilogía La espiritualidad del dinero. Yo quería poner esto de fondo, pero de momento veo que habrá que ponerle caña al tema, ¿no? Vamos al rockabilly de la Avellana. ¡Vamos! Bueno, me he equivocado en el sonido, pero esto está bien, vamos para allá. Este tema, vamos para allá. ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, qué guay. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Guau! Bueno, día 1 de mayo es Día del Trabajador. Yo no me gusta la palabra negativa que se atribuye a ese concepto, ¿no? Porque yo me considero un gran trabajador en mí mismo, ¿no? Y da la impresión de que es una condición secundaria. Trabajar en uno mismo es la capacidad de convertirse en el que uno quiere ser, ¿no? Por tanto, yo quiero agradecer a la vida porque me ha permitido tomar conciencia de quién soy. En mi teología, la espiritualidad del dinero es una búsqueda de los parámetros de la riqueza en el mundo material desde la creencia absoluta de que Dios no tenía nada que ver en ello. Y me encanta decir lo que voy a decir ahora. Me equivoqué. Me equivoqué absolutamente. Pero no fui yo quien se dio cuenta de ello, sino Dios, que hace un año vino a buscarme para decirme: Mili, todo lo que has hecho en tu vida es un proceso de aprendizaje. ¿Te has dado cuenta que has hecho cosas grandes? Y yo, simbólicamente, por supuesto, desde mi interior le decía: sí, he hecho cosas muy grandes, pero he sufrido mucho. Y siempre, bueno, me gusta decir los números porque ayudan a entender, ¿no? He invertido más de 1 millón de euros en máquinas de café y he generado más de 9 millones de euros. ¿Sabéis por qué? Porque he tenido una mente pequeña. Porque a pesar de yo creer en mí, el entorno me hacía pensar que no podía ser, que no era adecuado, que no era lo suficiente. Ahora, gracias a llegar a mi mentora Alain, me he podido arrancar esos miedos, que a pesar de ellos actué, hice lo que hice y voy a hacer lo que voy a hacer. Yo estoy aquí para deciros que si yo he podido, mi pasado no me importa, mis fracasos no me importa, porque han sido el proceso de entender el punto donde estoy, pero lo que sí puedo deciros, que lo que más me importa en estos momentos, es entender que conmigo está Dios. Y estar conmigo implica la capacidad de ser tan grande como yo piense que puedo ser. Si Dios ha sido creador
de lo que yo considero y siento que es el universo, y nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, es así exactamente como lo siento. Lo puedo haber leído en algún libro, lo puedo haber escuchado a muchas personas mencionar, pero lo más importante no es lo que he leído o lo que he escuchado, sino lo que he sentido. Si Dios ha permitido mi oscuridad mental o mi dormir durante 58 años, le agradezco enormemente que haya estado mi mente totalmente excluyendo su presencia y su existencia, ¿no? Porque ahora estoy ahí con la absoluta certeza de que voy a conseguir que muchas personas del mundo que están sufriendo abandonen su situación para empezar a creer en ellos. Como yo empiezo, desde este momento en que mi teología va a salir a la venta en un par de meses, vamos a caminar juntos. O sea, yo solo quiero compartiros ese camino. ¡Ostras! Voy a tocar este tema. ¡Vamos! 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 Muy bien, fantástico, fantástico. Vamos a seguir, 4 cositas más. ¡Oh! Toco lo siento, vamos a tocar. ¡Pushas! ¡Vamos, vamos, vamos!
ahora sí, tengo que haceros caso porque si no, no puede ser, ¿eh? Tanto tocar. Bueno, termino 4 cosas más. Recordemos esto, ¿eh? El principio de la riqueza es amarse a uno mismo primero. Yo cometí ese error. Y ese error se manifiesta en el merecimiento. ¿Qué es el merecimiento? Es pensar que podemos ahorrar. ¿Qué quiere decir ahorrar? Proteger una parte del dinero que ganamos. Tanto si eres empleado, como si eres empresario, como cualquier otro tipo de actividad que genere ingresos. La persona con miedo ahorra por miedo, por protección, y generalmente, sin ser consciente, para poderlo hacer, lo hace al principio. Es decir, generas el ingreso, guardas una parte, de manera a veces automático, generalmente se suele hacer por parte de las personas mediante una retención en la propia nómina cuando viene al banco, y ese dinero no se toca para nada. En un proceso más complejo de comprensión mental, cuando yo decidí dejar de trabajar en un colegio que empecé a dar clases, yo no entendía que la inversión era un ahorro. Empecé a percibirla como un gasto, pero conceptualmente era un ahorro. Pero como yo tenía una actitud mental negativa frente a eso, yo le llamaba gasto de inversión. El alma no entiende de palabras desde la perspectiva que definamos. Es decir, si yo siento que es negro, pero le llamo blanco, lo que transmito es negro. Por tanto, aunque yo le llamase a la inversión gasto, es un ahorro. Y mi emoción, mi pesar, mi prepotencia, toda mi fuerza estaba centrada en proteger ese dinero que iba a mis inversiones. Por eso, cuando muere mi padre en el 2003 y estoy arruinado por segunda vez, empiezo a invertir en forma de gasto, que es la primera parte que saco de los ingresos, 2.000 euros cada mes. Esos 2.000 euros cada mes se transforman en 300.000 euros en 15 años. Que a más, como se han convertido en activos, que son sistemas que generan servicio a los demás y por tanto los clientes te pagan, se han convertido en más de 1 millón. Eso quiere decir que 15 años más tarde tengo 300.000 euros invertidos en sistemas de negocios que generan un rendimiento de más de 100.000 euros anuales, netos. ¿Qué ocurre cuando uno tiene mentalidad de escasez y de pobreza? Pues que el ahorro lo pone al final y antepone los gastos. Al anteponer los gastos, ¿qué sucede? Pues que se come todo el dinero. No existe ahorro posible. Es una fórmula matemática. Ninguna persona con su conciencia puede ahorrar al final. Solamente se adquiere ese proceso o esa comprensión cuando de manera inconsciente la persona que hace el ahorro, y realmente insisto, la mayoría de personas que suele ahorrar y no tiene una situación de economía boyante, lo hace por miedo. Y lo primero que hace es, cuando percibe el ingreso, guardar esa cantidad llamada ahorro. Cuando uno empieza a tener una capacidad de pensar en grande, a pesar de tener, en mi caso, soy el único caso que he conocido con esos resultados, tener un pie en la pobreza y un pie en la riqueza, sabe que multiplicar el dinero es proceso siempre de invertir ese dinero. Y otra cosa muy importante, jamás en sistemas de otros, tienen que ser en tus propios sistemas, tu propio control. Jamás debes, a menos que tengas ya un conocimiento muy especializado y la capacidad de generar muchos ingresos, entonces puedes invertir en negocios de otros. Pero jamás, si no tienes ninguna capacidad de tener todavía ese conocimiento, tienes que trabajar en ti para conseguir ese resultado. Primero, de generar capital, nunca invertir un dinero
en otro que pueda necesitar ese dinero para sobrevivir. Por tanto, tiene que ser un dinero que te ha permitido ser conservado, por tanto, lo has quitado de tu sistema de gastos y, por tanto, ya tienes la concepción absoluta de que es un dinero que tiene que multiplicarse, convertirse en riqueza. Para mí me gusta mucho jugar en estos ambientes de comprensión, porque ese deseo que es mío, he descubierto que no es mío, es un deseo del alma. Eso implica que todos, en nuestro ser, cuando sentimos la capacidad de entender que formamos parte de un universo al que nos debemos comprometer con nuestra participación, con nuestra ayuda, con nuestra colaboración, como queráis, la mejor manera de servirle es aportando la cobertura de una necesidad. Yo empecé con una maquinita de café en el año 86 y en 2 años llegué a tener más de 300 haciendo una sociedad con mi padre. Luego llegué a 600, tuve problemas, fuimos desahuciados, perdí un patrimonio importante, endeudado hasta las orejas. Y en el año 2003 descubrí la semilla de lo que sería mi propia realidad actual, ¿no? Pero esa semilla, que empezó a brotar, ya ha brotado y está ahí, estaba totalmente teñida de un pensamiento de pobreza, que era el no merecimiento personal. Ese no merecimiento personal hace que, por mucho dinero que tú generes, acabe en tus manos vacías y el sufrimiento económico está ahí. Acabas proyectando siempre tu emoción o tu ilusión en aquel dinero o aquello que no tienes, con lo que acabas no valorando lo que tienes y no lo valoras porque consideras que no es tuyo, que es de los demás. Tienes que protegerte a ti para poder dar a los demás. Tienes que anteponerte. Lo más bello de eso es que no es mi opinión personal, es una ley del universo. Si Dios te pagará con aquella moneda que tú te pagues a ti mismo. Si tú no te pagas con nada, con eso es lo que te va a pagar y con eso es lo que vas a ayudar a los demás. Por tanto, no puedes ayudar a los demás estando en el barro, estando en la miseria, porque lo que haces es hundirte a ti y hundir al otro. Y por supuesto, una vez entiendes el mecanismo de comprensión para realizar esa riqueza, lo que no puedes hacer es lapsus mental. Iba a decir otra cosa y me he perdido. Ostras. El resultado económico siempre es resultado de servir a los demás. Pero para poder servir a los demás, primero tienes que haberte ayudado a ti mismo. Iré al ejemplo de Lain, que argumenta con el tema del patín, cuando él estaba con su hermano, había caído al agua y no podían subir. En un momento determinado, cuando sus fuerzas estaban ya al límite, decidió subir y desde arriba pudo agarrar a su hermano y subir los dos. Ese ejemplo es crucial para entender este aspecto del merecimiento, ¿no? Porque nosotros inconscientemente queremos ayudar, cubrir los gastos, cubrir a los demás y anteponemos ante nosotros. Y pensamos que es lo correcto, pero no es lo correcto. Porque el universo lee que no nos amamos. Y la única opción para ayudar al mundo y para ser felices es amarnos a nosotros mismos. No existe ninguna persona de éxito en ningún ámbito de la vida que no genere abundancia económica porque sabe que el primer requisito es amarse a sí mismo. La otra cosa es que pueda tener conciencia de que ese pensamiento o ese criterio o esa ley pueda ser manifestada por el propio universo, ¿no? Pero yo deseo pensar que como mínimo hay una conciencia de que es imprescindible ese proceso, ¿no? Mis mentores, recuerdo una vez en una conversación, me impactó mucho, que yo les preguntaba, ¿cómo es que hacéis, por qué crecéis tanto, por qué hacéis eso? Y me comentó, ¿no? Dices,
No importa el dinero que generes, si no eres capaz de conservarlo, llega el punto aquel que entonces ya no puedes pagar, etc. Y esa frase me impactó mucho, porque yo no podía entender cómo unas personas que generaban millones cada año me podía decir que si no protegías ese dinero podía llegar al punto de no poder pagar, ¿no? He tardado muchos años en entender esto. A mis mentores los conocía en el año 2000, estamos en el año 19 y posiblemente, fijaros, casi 18 años en entender la comprensión de lo que estoy diciendo. Lo más seguro es que la mente dirá, no, primero tengo que pagar al otro. No. El universo no entiende de primeros. Por tanto, el único que sabe es que eres tú. Si tú no te premias, si tú no te proteges, estás condenado al fracaso. Y estás condenado porque tú te condenas. Tú te condenas. El universo es tan fiel a ti que solo hace lo que tú le pides. ¿Queda claro? Esa idea la voy a reforzar, porque para mí ha sido un proceso de sufrimiento brutal, de incomprensión absoluta, porque generaba miles de euros y no podía entender, miles de inversiones, y no podía entender. Y estoy entusiasmado con hacer lo que estamos haciendo. Bueno, os dejo aquí. Toco este tema y me voy, ¿vale?
sí. Muchas gracias, nos vemos, nos seguiremos viendo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Encarna, Marcela, Mani, fantástico. Gracias, gracias.